Josefina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo va el día? ¿Sale el sol? Dicen que para el fin de Vale. semana se va a complicar un poco, pero ya Sí, hemos tenido bastante, ¿no? Con tantísimos días nubosos. Esto afecta al cuerpo y a la mente. Mens sana, incorpore sano. Y hoy hablamos en tu sección, psicóloga de cabecera, de los efectos de la retirada deportiva que puede causar en las personas. pues así es, Pablo. Es un tema que yo quería traer aquí a reflexión un poquito. Hacemos esa píldora rapidísima, pero sí que dejamos un poquito el campo abierto a la reflexión, porque es un tema que no se habla mucho, pero sí que se trabaja. Nosotros, desde la psicología deportiva, hacemos mucho hincapié en trabajar con los deportistas esa etapa que, aunque, bueno, pues es la, digamos, la que menos les gusta, pero sí que es necesaria porque es una etapa de transición, es una etapa bueno, que cierra un ciclo importante, el del deportista, el que ha hecho eso durante toda la vida, y es importante trabajar qué aspectos psicológicos están implicados y sobre todo cómo podemos hacer ese cambio de ciclo, ese abandono de la práctica deportiva, al menos desde el punto de vista de competición estamos hablando, o bien sea por un tema de lesión, es decir, un abandono forzado, o bien porque esa profesión, esa carrera deportiva llega a su fin. Pero es importante que trabajemos, y de hecho, como digo, en psicología deportiva se trabaja muchísimo, cómo podemos mejorar esa etapa de transición y esa etapa de duelo, porque Pablo, al fin y al cabo, es una etapa de pérdida, ¿no? De pérdida de identidad, en la que se puede sufrir mucho y la que los deportistas sufren mucho a nivel psicológico, porque dejan de hacer algo que hacen todos los días, es decir, es su pasión, pero es además su nivel de vida, ¿no? Tienen sus rutinas acostumbrados a hacer todos los días y por lo tanto eso tiene una repercusión en su autoestima, en su autoconcepto y sobre todo a nivel emocional, ¿no? Entonces es importante que se trabaje este tipo de aspectos, ¿no? Que entran en juego, por ejemplo, pues las emociones. Hay que enseñarles a canalizar esa rabia que van a tener, frustración, depresión también en algunos casos, porque no solamente, Pablo, nos hemos centrado en el deportista, pero también es Sí. extrapolable a otros ámbitos laborales, ¿no? La persona que se jubila y de repente pues se encuentra en casa haciendo algo que, bueno, que hace muchísimo tiempo que no sabía, que es tener tiempo libre. Y eso a veces no lo sabemos gestionar bien, ¿no? Y aparecen, como digo, esas emociones de desesperanza, de sentirse inútil, ¿no? O por lo menos esa percepción subjetiva. Por lo tanto, es importante que se trabajen con ellos a nivel de emociones. También es importante que se trabaje sobre los valores. Hay que reconducir valores y hay que reconducir aquellas situaciones que nos hagan sentir nuevamente competentes. Es importante que vamos a tener escenarios en los que las Sentirse personas vuelvan a útil, sentirse ¿no? competitivos, Ujú. a sentirse útil, claro. Hay que reconducir nuevas rutinas y sobre todo hay que encaminarlos a que lleven actividades, pues digamos, desescalonadamente, ¿no? Como ahora estamos acostumbrados a la desescalada, pues que esa retirada deportiva sea paulatina, ¿no? Que vayan combinando también pues quedadas con antiguos compañeros, partidos más amateur, es decir, vayan cambiando el concepto de deporte como competición, que era su modo de vida, a un deporte mucho más lúdico, más hedonista, en la que se busca el placer por sí mismo de hacer deporte y se vayan cambiando esos conceptos de una manera paulatina y de una manera, como digo, progresiva, para que ese impacto emocional de esa retirada no sea tan fuerte. ¿Y qué hay que hacer para digerir ese duelo del que hablabas tú antes, Josefina? ¿De qué manera nos Pues podemos tomar la vida en ese momento? el duelo tiene sus etapas, es como cualquier otra pérdida, entonces lo importante es pasarlas todas y cerrarlas todas de una manera sana, como nosotros hablamos psicológicamente hablando. Es decir, la primera etapa es esa etapa un poquito de rabia, de negación, incluso de ira, y esas emociones hay que aprender a canalizarlas con otras actividades que nos llenen un poquito de bienestar. Es decir, hay que buscar alternativas que transformen esas emociones negativas en otras positivas, hacer cosas, como digo, que nos hagan sentir bien. Muy importante tener un apoyo social, el apoyo familiar, el apoyo de amigos, que nos ayuden, como digo, a generar emociones positivas. Pero las etapas hay que pasarlas todas y sobre todo hay que encontrar nuevos propósitos. Como decía antes, hay que reconducir bueno, pues nuestros valores, lo que ha sido siempre importante para nosotros, y dirigirlo hacia acciones concretas. Hay personas que luego se quedan involucradas en la actividad deportiva pues a través de la organización,
o organizando talleres o entrenando a equipos, ¿no? de iniciación, de base. Es decir, hay que encontrar aquellos vínculos que nos recuerden a la práctica deportiva, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y también acorde a esos valores que nos hacen sentir útiles, que nos hacen sentir también pues parte de esa sociedad que hemos sido, ¿no? Es un poquito, como digo, ir cambiando los hábitos y ir incorporando aquellas cosas que también nos hagan sentir que somos competentes nuevamente, ¿no? Josefina, y para eso hoy elegimos también la autocompasión como píldora para ser más felices, para impulsar nuestro crecimiento emocional. Sí, he traído una píldora, yo creo que es importante que la practiquemos todos los días porque estamos muy acostumbrados quizá a ser muy exigentes con nosotros, a castigarnos mucho, ¿no? A nivel verbal, por supuesto, y quiero hacer un poquito de defensa de la autocompasión, que sí que practicamos con los demás, con los amigos, pero no practicamos con nosotros mismos. Entonces hay que aprender a tener ese amor, ese afecto, ese cariño, esa indulgencia también con nosotros y con nuestros errores. Hay que aprender a tratarse con cariño y a hablarse con cariño. Vamos a revisar un poquito cada día cuál es el diálogo interno, qué me digo, qué palabras me digo, cómo me castigo y cómo me trato amable. Y vamos a intentar de irnos hacia ese lado, hacia el lado de me trato amable, me comprendo, trato de no ser tan rígido conmigo mismo, trato de flexibilizar, de aceptar también mis errores y, como digo, tratarme con amor y con afecto. Es una píldora que no solamente es necesaria para nuestra autoestima, sino que es necesario también para nuestra salud psicológica y física también. Pues sí, hay que cuidarse, sobre todo mentalmente, y protegernos los unos a los otros en estos tiempos difíciles y complicados, también para gestionar las emociones en plena pandemia. Josefina Cutillas, gracias como siempre, amiga, por reforzar nuestros conocimientos y nuestra forma de poder afrontar una retirada del mundo del deporte y por la autocompasión tan necesaria, gestionarnos a nosotros mismos y también hacia afuera, hacia los otros. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un abrazo, Pablo. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Cuídate, Josefina.